estamos de regreso y les quiero presentar a Nancy. Hola, mucho gusto a todos los peregrinos, ¿cómo están? Bien, hola Nancy. Y el bebé está hermoso por lo visto, ¿verdad? Gracias. Gritó ¿Se como parece el al papá. papá? Eso sí, es cierto. Grita igual. Cabal. Bueno, y para contarles que Nancy es una peregrina que fue a Roma, que estuvo en la... ¿Subí? No me lo sube este Junto a otros jóvenes y el Papa Juan Pablo II. II. Ella estuvo en el encuentro del 84. Sí, Wow. ella estuvo en el encuentro del 84. A ver, contanos, Alan, contanos de la historia de Nancy. ¿Qué nivel, Nancy? Ahí es donde dice, de unos cuenta que ella estaba cuando surgió la idea de realizar las Jornadas Mundiales de la Juventud. Fue un encuentro universitario, ¿verdad? Así es. Fue un encuentro universitario en el 84. Son estos encuentros organizados por Monseñor José María Escrivá de Balaguer desde hace ya algún tiempo, y entonces normalmente se hacían para todas las personas que vivíamos en algunos o asistíamos a algunos de los centros del Opus Dei alrededor del mundo, y nos encontrábamos justo en la época de Semana Santa en Roma. Y entonces ese era como el encuentro de todos, ¿verdad? Para ver y tener un momento con el Papa. También con el Padre, lógicamente. Ahí, y fue el Papa Pablo VI y Juan Pablo II, ¿verdad? A Pablo VI yo todavía estaba muy pequeña. Entonces, pero más o menos empezaron por ahí, pero ya cuando estuvo ya Juan Pablo II, ese sí ya es mi momento, mi fabuloso momento. Cuando entró así al show. Sí, así es. Cuando entró. ¿Y qué se estaba conmemorando en ese año? Era el año de la redención, 1950 años de la redención de Cristo, ¿verdad? Si nosotros nos recordamos, pues Cristo murió a los 33 años. Y entonces en el 1983 se estaban cumpliendo 1950 años de esa redención, con lo cual podríamos decir que es como el primer año santo que se hizo en conmemoración de esa redención. Había chance para poder ganar indulgencias, ¿verdad? Indulgencias plenarias. Eso era algo muy importante. De hecho, hemos tenido dentro de la iglesia algunos años santos, algunos años jubilares donde se nos ha dado como esa oportunidad, que es donde nosotros tendríamos que aprovechar, no solo para aplicarlas a nuestra alma, como muchas veces se hace, ¿verdad? Sino que es bueno que nosotros apliquemos esas indulgencias por las almas del purgatorio para poderlas llevar más pronto al cielo. Bueno, y también nos contaba que la celebración más importante, la de 1984, fue la vigilia del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que habían como 300,000 jóvenes de todo el mundo. Así es. Y que Guatemala estuvo presente. En esa vigilia nos reunimos ya desde el sábado de Ramos, o del sábado o de Dolores, que normalmente se le llama, ¿verdad? Y esa fue una tarde de mucha emoción. Vimos al Papa como a 500,000 metros de distancia, ¿verdad? Con esa inmensidad de la plaza de San Pedro, pero fue un encuentro muy bonito, muy emotivo también, pero que hacía sentir como la unidad de la iglesia en realidad. Se hacía sentir como la unidad de la iglesia. Nos encontramos con jóvenes de todo el mundo, no hablábamos los mismos idiomas, pero nos entendíamos perfectos, ¿verdad? Habían también obispos, ¿verdad? Sí, también habían obispos y habían sacerdotes y de todo el mundo, ¿verdad? ¿Ya viste quiénes estuvieron ahí? No. El hermano Roger y la madre Teresa de Calcuta. Ah, qué nivel. Cabal. Sí, lamentablemente nosotros, pues yo en ese momento, pues yo no vi a ninguno de ellos, porque era, como les digo, un mundo de gente, ¿verdad? Me imagino. Ya los que han tenido la oportunidad de vivir alguna experiencia en estas jornadas mundiales, pues sabrán lo que es caminar entre una multitud. Nosotros no la teníamos. A mí me habían dicho que al llegar a la plaza
muchas veces ni se tocaba el suelo por la cantidad de personas que había. No. Y entonces uno dice, no es puro cuento, ¿verdad? Que no te lo crees tan fácil, pero la verdad es que sí. Yo tenía que entrar en una puerta y entré 3 después, porque era tal la cantidad de gente que nos iba como empujando hasta poder llegar. Esta tarde que nos vimos por primera vez, tuvimos ese encuentro por primera vez con el Papa ahí, a mí me tocó del lado izquierdo, en las columnas del lado izquierdo de San Pedro, o sea, porque hasta ahí me llegó la multitud, ¿verdad? Porque hasta ahí logré entrar por esa puerta. En realidad, mi puerta era la central. La gran, así que escapadita para entrar. Pero qué chilero. Bueno, y a ver. Imagínate cuánta gente y cuántos guatemaltecos iban. Éramos de Guatemala, íbamos alrededor de unas 11 personas nada más. En el grupo donde yo iba, ¿verdad? Éramos solo mujeres, pero conformado como grupo de Centroamérica, éramos alrededor de 15, 17 más o menos. No éramos igual, es un poquito, o sea, es un grupo. Pero imagínate, de estoy hablando de un grupo. 300,000 que hayan 17 de Centroamérica es bastante. Pero estoy hablando aquí que ese era el grupo de mujeres que yo cuento, el grupo de hombres porque íbamos así trabajando separados y nos encontramos ya todos en el Congreso, ¿verdad? Entonces eso hacía que nuestro grupo fuera un poquito más grande. Pero de igual manera, hablando como centroamericanos, no íbamos más de 40 personas. Acompañados, sí, nos iba acompañando un sacerdote que era el que llevaba la guía espiritual y algunas de las numerarias que iban como compañeros, como guías. Así es. Y por eso este encuentro universitario que tú me contaste, el UNIV, ¿verdad? ¿Cómo nació el encuentro y más o menos en qué consiste el UNIV en general? El UNIV es una reunión es un congreso en donde se reúnen universitarios de todo el mundo y se van haciendo algunas propuestas, se han visto alguna problemática, se ve alguna problemática dentro del mundo en este año, que se quisiera dar como alguna solución, algunas propuestas o hacer ver que la juventud tiene todavía pues esa voz y tiene esa fuerza como para poder ayudar a cambiar las situaciones que se están dando. Entonces normalmente se hace, por ejemplo, se organiza, siempre en Roma, se organiza allí y mandan el tema con el que se va a trabajar este año y ya cada uno en sus universidades empieza a trabajar los temas y ver qué propuestas llevan desde su país para que al momento de ese encuentro pues podamos dar todas las soluciones. En el 84 el tema era los valores que se debían de vivir para poder hacer un trabajo profesional, o sea, como decir el trabajo, o sea, la obra bien hecha, ¿verdad? Y hacer un trabajo de calidad. ¿Cómo se dio que llegaste ahí? Nos están preguntando también si tienes algunas fotos. Tengo algunas fotos, pero como son ya del siglo pasado, comprenderán que tal vez no se van a ver muy bien, ¿verdad? Entonces, pero sí hay algunas fotos. Vamos a ver. ¿Es un vejestorio esto? Sí. Pero... ¿Cómo llegaste tú ahí al UNIV? ¿Cómo llegué al UNIV? Yo vivía para entonces en la residencia universitaria Verapaz, que es la residencia de mujeres del Opus Dei. Allí fue como yo fui conociendo un poco, o sea, metiéndome un poquito más con esa, como querer conocer un poquito más al Papa, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos como católicos que teníamos un pastor que ha sido el sucesor de Pedro, que ha estado durante todo el tiempo desde que Cristo lo dejó para guardar su iglesia, pero no había, en mi caso no había como una... como decir, ay, sí, qué felicidad el Papa, ¿verdad? O sea, es como un joven normal que lo ve y que dice, ay, bueno, hay alguien que va dirigiendo la iglesia de Cristo y se acabó. Pero habían en mí muchas inquietudes, porque yo quería saber cómo era o por qué se veía que las personas se ponían como locas cuando lo veían pasar, que gritaban tanto, que se emocionaban por él
Y entonces ya me tocó, yo vivía para entonces en Huehuetenango, soy de allá. Y entonces cuando murió Juan Pablo II, perdón, cuando murió el Papa Pablo VI, ahí empezaron como a surgir un poquito más de dudas, de inquietudes. Luego viene la elección de Juan Pablo I, a los 33 días fallece, y entonces otra vez esto, ¿verdad? Decir, ¿por qué la gente llora? ¿Por qué esto y lo otro? Y yo no lo fui entendiendo, sino hasta cuando llegué a vivir a Verapaz, que pues la formación que le van llevando, que le han dado a uno, y la forma como te van llevando, te va acercando de tal manera a entender poco a poco lo que es tu iglesia y cómo empoderarte de ella. Sí, así es, y como la importancia que tiene el pontífice dentro de la iglesia. Y entonces fue cuando estamos hablando del UNIR del 84, pero lo que a mí me motivó a irme ahí fue que en el 83, cuando vino a Guatemala por primera vez, que de hecho ya estamos a 2 días que se cumplan los 30 años de esa primera visita. ¡Ah, la gran de veras! 30 años ya. Entonces, la Juan Pablo. Ajá, así es. Allí tuve una, pues, me empecé a emocionar, ¿verdad? Como todos los jóvenes que empiezan a ver que, empieza uno como quien dice, bueno, viene el Papa, ¿qué vamos a hacer? Que empezamos con algunas actividades, hagamos rosarios, visitemos enfermos, vamos a esto, y así metiéndonos un poco con todo esto. Pero hubo una, pues, la idea, y que fue, creo que la mejor, fue hacer velas al Santísimo, con lo cual nosotros todos los jueves en la noche se exponía al Santísimo y pasábamos 1 hora con él. Bueno, 1 hora cada uno, pero Jesús estaba expuesto desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, o sea que teníamos que turnarnos. Normalmente mi hora era a las 12 de la noche, que es cuando yo más, ahí sí que más asueñada estoy, ¿verdad? De plano, creo que cualquiera. Entonces, pero esa era la hora que yo elegía para poder estar acompañando a Jesús. Entonces yo siempre le pedía el ver al Papa, conocerlo, entender, y que cuando yo pudiera verlo, aunque fuera solo el solideo, ¿verdad? Que yo pudiera entender realmente la figura del Papa, es decir, por qué eso es importante dentro de la iglesia. Y bueno, yo pedí muchas cosas, y al final, pues la última vela, yo me recuerdo que yo le decía, bueno, que lo quería ver así muy, o sea, como a unos 500 metros, ¿verdad? Ajá. Yo creo que ni con ojos de qué hubiera podido verlo, ¿verdad? No lo hubiera logrado ver. Pero tuvimos el chance, ¿verdad? De poder hacerlo, y la última vela yo sí le decía que pues que me diera la oportunidad de poderlo ver, pues, cerca. Yo ya llegué así como quien dice al colmo de la abusivez, y le digo, déjame tocarle la sotana y no pido más. ¡A la gran! Y entonces, bueno, pues al final llega el día que tuvimos chance de podernos encontrar con él en la Anunciatura, y entonces el último día, pues yo pedí que me tocara la sotana y llevó esto. No sé si lo ven. Sí, ahí se ve, vamos a ver. Ahí se ve un poquito, sí. Ahí estamos, ¿ves? Entonces, ¡a la gran! ¿Qué nivel? No, les digo, no voy a decir porque me empiezan a molestar, pero como lloro ya me prohibieron que llore aquí. Lloremos. Entonces, no, pues es algo que uno no lo puede explicar. Entonces ese momento fue, pues, besarle muchas veces el anillo, ¿verdad? Ajá. Porque logré entender ahí que esa es la autoridad en ese momento en nuestra iglesia, es el mismo Cristo a través de su vicario. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a decir, bueno, no me puedo quedar con lo que estoy, entonces hay que buscar. Y yo me volvía loca tratando de irme al UNIV 83, o sea, ese mismo año, ¿verdad? Pero era imposible, ¿verdad? Ustedes, me imagino que a todo el mundo le ha estado costando, como a todos, ¿verdad? Ahorita, tratar de conseguir algo de plata para el pasaje ahorita, ¿verdad? Entonces imagínense si esto se lleva ya desde hace
6 meses, casi un año que llevan tratando de conseguir el dinero para irse a Río, buscar la plata para irse a Roma, de marzo a casi un mes y medio, porque ya un mes, ¿verdad? Porque estábamos ya, era demasiado. Entonces no lo logré hacer ese año, pero me quedé con la inquietud y empecé a trabajar para poderme ir al año Al siguiente. 84. Y es que porque en el 83 fue que se abrió el año jubilar, ¿verdad? Ese del que veníamos hablando. Ajá. Que de hecho, como Alan quiere ver muchas cosas, de hecho por acá viene otro tesoro, ¿verdad? Porque esto, no sé si lo van a lograr ver aquí. Esa es la bula de la convocación del jubileo, ¿verdad? Entonces, para que vayan viendo, esto es lo que ya el Papa nos mandó, pues, ¿verdad? O sea, lo que él ya tenía para que se pudiera hacer ese jubileo. Entonces, son 1950 años, ¿verdad? Ya de esa redención de Cristo. Y entonces había que aprovechar en ese momento para poder ganarse todas las indulgencias que se vinieron. Y recordar principalmente eso, ¿verdad? Lo importante de nuestra salvación, pues, porque no nos ha llegado, como quien dice, porque no lo ganamos por lotería, sino porque nos ha llegado realmente, ¿verdad? Por el amor de Cristo, que es capaz de prenderse a una cruz. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿En cuál de todos? ¿Sabes? Que son muchos. En ese momento, desde que empezaste a todo. Es que ese es un sentimiento que uno no logra como explicar, ¿no? Eso es algo que le mantiene a uno como muy vivo y que te da el chance de ir buscando cada vez más en qué vas a servirle a Dios en el tiempo que te dé de vida. Entonces, digamos esto para todos los que todavía no han logrado vivir una jornada mundial de la juventud, que no se han logrado encontrar con la figura del Papa. Cuando lo hagan es un encuentro que una de verdad no te puedes quedar exactamente igual como antes. No puedes, ¿verdad? Hay que buscar. Sí, hubo un cambio en tu vida a partir de esto. Sí. ¿Y cómo lo podrías como solidificar el cambio o concretizar el cambio que hubo en tu vida a partir de esto? A partir de eso es que me hace como más responsable ante la misión que todos tenemos, ¿verdad? Y que nos ha dicho, y a Dios, que tenemos que, pues el mismo Jesús nos ha dicho que tenemos que ir por todo el mundo y proclamar proclamar esa buena nueva, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que desde ahí, entonces mi propuesta, lo que yo me he propuesto desde entonces es eso, que la mayor parte de gente lo vaya conociendo, y no solo con lo que vas hablando, sino con lo más difícil, ¿verdad? Porque eso nos cuesta muchísimo, que es todo el testimonio de vida. Y eso es lo que más nos cuesta, pero de una u otra manera ahí vamos, ¿verdad? Entonces, desde entonces yo he estado tratando de ver de qué manera, pues, acerco gente y almas a Dios, que es lo más importante. ¿Y qué te hace sentir como que en eso nacieron las jornadas que siguen hasta ahorita? Bueno, esas jornadas, lo que sucede es que en este congreso ya se llevaba alguna propuesta para que fuera más gente y tuvieran la posibilidad, muchísimas más personas, de poder tener esos encuentros y poder vivir esto, que no fuera únicamente los universitarios, sino que pudieran llegar más jóvenes, que pudieran moverse, que pudieran sentir también que ellos son parte de esta iglesia y que los jóvenes son los que realmente están haciendo que nuestra iglesia se mantenga viva. Entonces, hicimos algunas propuestas dentro de este congreso que se enviaron directamente a la ONU, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de ellas que llegaron para que se pudiera como, pues, ahí sí como promulgar un año para la juventud, o sea, directo para la juventud. Esto que tengo yo por acá es justo el resumen de lo que nosotros enviamos a la ONU, y aparte hubo una carta como más, digamos, como más personal, como más filial, ¿verdad? Que fue la que se le envió a Juan Pablo II, en donde ya pues también nosotros proponíamos esto, que se hiciera no solo esto, no solo a los universitarios, sino que a todos, para que ellos pudieran participar. Entonces, si ustedes, no sé, si quieren ver algo por aquí, porque además que se vaya a leer, pero es que como además son aquellas máquinas del tiempo de Hitler, ¿verdad?
Entonces, pero son como digamos, como un poco de los tesoros que hay que ir cuidando, ¿verdad? Sí, Porque, sí, ¿cómo no? mira, y ahora es esto, ¿verdad? Yo veo, tengo pues todas las cosas que se fueron trabajando ahí en este congreso y me da, pues, me da como la emoción ver que hace, son 29 años, yo andaba en esto y hoy pues hay dos pequeñas que quieren hacer lo mismo. Bueno, sí, para contarles ahora Entonces, tus dos hijas, ¿verdad? Los dos de tus hijas se van a ir este año a... Pues eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Así que habrá que hacer más velas al Santísimo, porque si lo logré yo, lo tiene que lograr ella. Y es un viaje que tendrán que arrancárselo al Señor, ¿verdad? Si se quieren. Él se los va a regalar, mira, uno no se la arranca nunca. ¿Verdad? Pero que sí, para contarles, Nancy es la mamá... A ver, contanos, ¿quiénes son tus hijas? María Andrea y Laura Tobar también han estado colaborando con ustedes, ¿verdad? Aquí en toda la parte de la comunicación. Sí, la de las fotos y la de escritora. Twitter, la de Facebook. ¿Verdad? Entonces, También pues así es, ¿verdad? Son cosas que a veces te van dando y Dios sabe por qué lo van, o sea, de una u otra manera te lo va poniendo en el camino, ¿verdad? Y ha sido un gran instrumento para ellas, pues, o sea, no sé qué bendición y qué, no sé qué chilero, la palabra, perdón, pero qué chilero tener una mamá que haya participado. Qué calidad, güey. ¿Verdad? Sí, qué calidad. Qué calidad, puro chapín, qué calidad. ¿Verdad? Pero, como Alan decía, ¿verdad? O sea, que era todo lo que había cambiado en mi vida, pues yo también les compartía aquí, así como quien dice, detrás de cámaras, platicando que de todos esos momentos que hubo dentro de ese poder estar cerca del Papa, pues logré tener 4 encuentros con él. Y entonces, el primero, que fue el de la foto que ustedes vieron, el segundo, que fue ya en Roma, ese fue así también como, providencial, ¿verdad? Porque lo que nosotros teníamos programado, que será, me imagino que más o menos lo que ustedes van a tener programado ya al estar allá, que tendrán algunas actividades en donde se van a encontrar con él, van a estar en grupo. De forma masiva. De forma masiva. Sí, ajá. En el caso nuestro, pues nosotros tuvimos, yo no podría decir que es la suerte, pero sí podría decir que es como el regalo más grande que nosotros pudimos tener como guatemaltecas, porque eso fue así como exclusivo a las de Guatemala. Que el que estaba para entonces de embajador de la Santa Sede en ese año, que era don Alejandro Dochman, nos llegó un día con la novedad, nos reunieron en la Plaza de San Pedro y con unas invitaciones para poder estar con el Papa el Jueves Santo, justo ya en los oficios, ¿verdad? De la Cena del Señor. Entonces llevaron las... Solo acuérdense que como es del siglo pasado no se ve mucho, ¿verdad? No sé si la logra, ¿verdad? Sí, yo digo que sí se lee ya con una uña espiritual. Un poquito más adelante y la leemos. Bueno, les voy a leer. Prefectura de la Casa Pontificia. Pontificia. Eduquemos a Sara. Dice. A ver, léelo tú mejor. Señor, pero es que a mí ya no me llegan los ojos hasta por ahí, ni los lentes, yo creo. Pero, dice, Sua Santità Giovanni Paolo II, il giorno, miren, lo que les voy a decir es que todo está en italiano, entonces dice que su santidad Juan Pablo II, para el día 19 de abril de 1984, nos invita para poder estar con él en estos oficios, ¿verdad? Así como el resumen. Y eran numeradas, y ¿verdad? las entradas eran numeradas. Estas entradas eran para estar justo detrás de todos los diplomáticos. Entonces teníamos las sillas
y había que estar, o sea, teníamos el espacio como para estar tan cerca, pero tan cerca de él, Ajá. que además sentadas sin que nadie nos molestara, ¿verdad? Éramos, ya me recordé del número, y éramos 8 precisamente de Guatemala. Entonces teníamos nuestras sillas, pero como yo he tenido siempre como un espíritu un tanto rebelde y no he logrado allí, ya con los tantos años de edad, ¿verdad? Todavía no lo he logrado dominar del todo. Está bueno. Cuando entramos... ¿Alguna heredera de eso, de ese don? Creo que Ay, no una solo heredera. es una, creo que son 3, Alan. Y se triplica por ahí. Pero ese día cuando entramos, porque esto fue en San Juan de Letrán, verá que es la catedral que a él le corresponde como obispo de Roma. Es una catedral bastante grande, y cuando nosotros entramos, yo voy viendo ya todos los lugares, las sillas y cómo tenían los pasillos ya bien organizados. Yo empecé a preguntar, ¿verdad? Y le digo, ¿el Papa? ¿Por dónde sale el Papa? Y entonces uno de los señores me dijo, ¿y portones de pronto? Y entonces salimos corriendo, y le digo, pero como él me señaló para el lado derecho, yo empecé a correr y a correr y a correr para llegar al portón donde salía el Papa. Mi invitación quedó entre la cartera, ¿verdad? Yo llegué al portón donde él iba a salir. Pero cuando yo empecé a correr, me pregunta una de las que iba, me dice, ¿a dónde vas? Y yo le dije, a donde sale el Papa, pero seguramente solo escucharon el Papa. Y como me vieron correr, la gente ha empezado a correr detrás de mí. Entonces hemos llegado a la barda que tenían justo para dividir, ¿verdad? Que nadie se pasara hasta por donde iba a pasar toda la procesión ya para poder llegar. Si yo hubiera estirado o me hubiera inclinado un poco a la baranda y hubiera estirado el brazo, lo hubiera logrado tocar por la forma, o sea, por el espacio tan cerca por donde pasó. Pero cuando él salió, o sea, esto les digo, quiere decir que ya yo no estuve sentada en aquellas sillas numeradas, ¿verdad? Porque yo me quedé ya muy en la baranda. Y bueno, se acumuló, antes de esto, ¿verdad? Se acumuló tanto la gente que ya no podíamos en ese lado. Entonces empezaron los guardias a sacarnos para pasarnos al otro lado. Ajá. El sacarnos ahí significaba para mí pasarme del otro lado y quedarme hasta atrás, no adelante como yo había estado. Entonces yo me pegué a aquella baranda y le decía, a mí no, por favor, a mí no, a mí no. Entonces, amarrada a la baranda. entonces viene el guardia y solo me empujó, o sea, me puso la mano en la espalda y me empujó a la baranda y empezó a jalar el resto. Avanti, 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 y sacó a todos los demás y a mí me dejó pegada donde yo estaba. Entonces, cuando salió el Papa, yo, o sea, realmente yo estaba así, pero que no lo podía creer, ¿verdad? Pero él venía ya en un recogimiento que había que obedecer a lo que ellos decían, porque los obispos que venían ya en la procesión venían ya callándonos a todos para que no fuéramos a hacer nada de ruido. Me lo aguanté porque de verdad me aguanté ese momento, pero cuando ya venía de regreso no pude, ¿verdad? Entonces si le digo, Señor, perdón, pero te lo arrebato un ratito porque no puedo, de aquí que yo venga a Roma otra vez, no sé cuándo. Entonces cuando él ya iba pasando, yo le grité, Santo Padre, Guatemala, Guatemala. Y pues el Papa se paró, se regresó, se dio la vuelta y me dio 3 veces la bendición. Entonces esta foto. No. Entonces, no sé. ¡A la gran! Miren, ahí está la foto, ¿ves? Y yo sigo conmigo. No sé si la logran. Ahí. Vamos a ver. ¡A la gran! Entonces, Aquí está, espérense. El otro lado, por el otro lado. Esta es la cabecita del Papa. ajá. Ahí está su mano, Ujú. con la que da la bendición, su mano derecha. ¿Ya vieron? Y se mira, ¿va? Ahora, esa foto no la tomé yo, la tomó una de las amigas que iba conmigo, porque yo definitivamente era una maca, yo no puedo, ya entre los nervios era imposible que yo pudiera tener una cámara en la mano. Entonces la tomó ella y la verdad me decían, sí te reconoció, y le digo, señores, una multitud que puede reconocer, ¿verdad? Por la experiencia anterior de... Ajá.
Pero les digo, es esa como el cariño que Juan Pablo II le tuvo a Guatemala, que lo expresó de una manera muy especial, ¿verdad? Y única. Y nosotros tuvimos la suerte que a través del prelado Lopus Dei, él mandó a agradecer desde la primera vez que estuvo aquí en Guatemala, que él dijo que había tenido muchos recibimientos y había sido así como muy cordiales y había tenido encuentros muy hermosos en los países, pero el recibimiento que se le había dado por parte de los jóvenes aquí en Guatemala había sido único, había sido especial y que era algo que había quedado muy guardado dentro de su corazón. Entonces, al momento de decir Guatemala, jóvenes y todo ahí, lógicamente era de moverle un poco, ¿verdad?, el corazón a aquel gran hombre, porque realmente sí es un gran papá, ¿verdad? Creo que Nancy. Sí. ¿Qué más? Nancy. Él te vino a visitar aquí, de ahí tú lo fuiste a visitar allá. Así es. Ajá. Era como corresponder a las visitas, ¿verdad? Esa, Sí. y bueno, y luego después de eso se fueron dando algunas otras experiencias. Ahí mismo en Roma tuvimos también para estar en la misa del Domingo de Resurrección, también cerca del cuerpo diplomático, las invitaciones para poder estar con él ese domingo. Ahí lo pudimos ver también ya entre toda lo pudimos ver ya entre toda la multitud, ¿verdad? Y por la tarde, ese domingo de la resurrección, por la tarde, ahí pudimos estar con él ya en una tertulia en el patio de San Damaso, que quizá cuando Seguí, después te cuento. Bueno. Ajá, a ver, después te pregunto. A ver, en el patio de San Damaso, no sé si algunos de ustedes siguieron en estos días cuando Benedicto pues iba ya para subirse al helicóptero que lo iba a llevar a Castel Gandolfo. Si pudieron observar la inmensidad que tiene ese patio de San Damaso, ¿verdad? Que es cuando él ya salió, despidió a todo el personal que le había estado sirviendo. El patio es realmente gigante. Y ahí fue donde él nos recibió esa tarde para poder estar con nosotros y poder, pues, hubo un rato de poder participar con él, cantándole, llevándole chistes, hubo muchas cosas para Ana, qué chévere. Mira, por ahí nos estaba contando, sí. Caro, ahora sí te leo. Dice, Caro, mi papá se fue ese día a darle serenata a la Anunciatura. Dice que después sus hijas dicen que estuvo ahí. ¿Usted? Así es. Sí, es ese día que nosotros le dábamos serenata al Papa desde la madrugada hasta las 11 de la noche, lo dejábamos medio dormir un rato y luego volvíamos al día siguiente en la madrugada y seguíamos cantando. Esos fueron unos días realmente emocionantes. Yo le agradezco mucho a Dios porque hubo muchas manifestaciones y le digo que fue así como misericordioso conmigo porque me regaló una voz para esa época que me permitió estar dentro del coro guía, con lo cual estaba yo como muy cerca de aquella pared. Estoy viendo el libro para que miren que, sí, muy cerca de aquella pared, ¿verdad? Mire, la primera noche que el Papa estuvo aquí en Guatemala, lo sacamos. Él estaba cenando y tenía algunas personas dentro de la anunciatura. Pero nosotros cantábamos de tal manera que yo creo que él no se aguantó, se salió y encontró por ahí en el jardín una silla un poco media aguada de aquellas que van quedando por ahí. De aquí de Guate. De Guate. Pura de Guate. Se les escapó a los de... Sí, se les escapó a los de seguridad y el Papa vino y se paró en esa silla y se quedó pegado a la ¿cómo se llama eso? ¿Verja? ¿Cómo se llama eso? La baranda. Sí, ¿verdad? Pero aquello tenía alambre espigado.
Entonces, cuando nosotros vimos, porque el Papa salió, esta es una cajita de tesoritos, o sea, hay otros más, pero aquí hay unos tesoritos. Miren, este programa va a ser muy largo, me van a tener que invitar otra vez. Nosotros llevábamos mantas para saludarlo, ¿verdad? Mantas en color amarillo o color blanco. Y entonces en ese momento nosotros llegamos, cuando lo vimos que ya se estaba acercando, nos pusimos a enrollar las mantas que llevábamos para que él no se fuera a lastimar al momento que se agarrara de la lana espigada. Estuvo con nosotros, cantaba la salve, él estuvo feliz ahí en ese ratito, ¿verdad? Y todo el mundo le gritaba, ¿verdad? Ángelus, Ángelus, y aunque no eran ni las 6 de la tarde ni las 12 de la noche, entonces dijimos que lo rezara con nosotros. Y cuando él ya se iba, ustedes, pues como les decía, ¿verdad? Mi espíritu rebelde, aventurero y todo lo que he tenido ahí dentro, me hizo lanzarme, o sea, lanzarme así, literalmente lanzarme a aquella pared, a arrancar la manta donde él había puesto las manos. Entonces era un trozo bastante grande que se ha convertido ahorita pues ya solo en esto, miren. Y esto es para que vean aquí, porque todavía tiene el hoyito donde estuvo prendido donde estuvo prendido el alambre. Se ha convertido nada más en este trocito porque lo he repartido entre enfermos y personas con alguna necesidad para que lo guarden. Lo que es para mí, ¿verdad? Es una reliquia, ¿verdad? Entonces esto, yo digo, no quiere decir, ¿verdad? Que esto ya lo van a ver y esto sí es una reliquia, ¿verdad? Porque igual no sea que me van a decir algo que no es, pero esto es porque para mí es eso, ¿verdad? Porque ahí estuvieron las manos de un santo. Entonces eso es lo que... ¡Hola, qué grueso! Entonces esto yo, pues, son cosas que he tenido, ¿verdad? Esa misma noche, mire, esa misma noche, casi lloré, ¿verdad, Laura María? Porque tenía esta estampa que no sé, aquí la van a ver, tiene como un poco rota la carita, ¿verdad? Ajá. Porque por enseñársela a mi hija Laura, cuando la quise sacar de acá, de donde la tenía, pues estaba como muy pegadita y la rompí y casi que se me rompe el corazón. Pero esta es una estampita, si la ven por acá, que fue precisamente del viaje que él hizo en el 83. Y esta me la dio don Estanislao, su secretario, porque él había estado repartiendo estampas y nosotros como estábamos cantando, entonces cuando ya se iba el Papa empezamos a gritar, ¿verdad? ¡Ay, don Estanislao, una estampita! Y las estampas, y él ya no tenía, y yo le tenía agarrada la mano y no lo soltaba hasta que me diera alguna y encontró una en la bolsa de su sotana y esa es la que está ahí. ¡A la gran! Entonces, si era rebelde tu mamá. ¿verdad? Entonces, miren, hay muchas cosas, hay muchísimas cosas. Segundo viaje, Juan Pablo II. Hay una rosa por acá que ya se me secó y que yo creo que ya hasta, miren, solo ya se me separó el tallo, ¿verdad? Entonces solo queda aquí nada más la rosa medio aplastadita que, ay, la llevaba porque tenía yo la intención de dársela cuando él se iba ya para la celebración de la misa Antípolas. Pero como ahí imposible, ¿verdad? Ahí solo estábamos mi esposo y yo, ¿verdad? Estaban chiquitas las patojas, entonces no fueron conmigo esa vez. El rosal daba y daba rosas y esa vez no tenía casi que nada. Y unos días antes le había dicho yo, qué vergüenza, ni una rosa para la Virgen, te voy a cortar. Y en la madrugada cuando yo salí, porque me iba yo ya así rebelde, ¿verdad? Porque si no me llevaban, yo me iba. Entonces salí, que ya íbamos para, yo ya iba para la anunciatura, cuando salió Julio y me dice, espérate que yo te llevo. Y yo llevaba ya las tijeras y había cortado la única rosa que tenía en rosa. Y se la llevaba el Papa. Y eso me dice, ¿para quién es? Para el Papa. Bueno, yo ingenua, ¿verdad? Pero llevaba la rosa. Cuando salieron ellos, ¿verdad? De la anunciatura, iban en un carro blindado. Pero el Papa llevaba el vidrio un poquito bajo.
Y entonces mi intención era tirarle la rosa, pero no podía. Entonces cuando empezaron a dar la vuelta, yo corrí y me prendí de la ventana del carro y empecé a correr junto con el carro. Y entonces llevaba la rosa y se la quería poner, y él, lo único que yo recuerdo de ese momento fue la sonrisa, ¿verdad? Que se sonreía de ver que yo quería meter la rosa y no podía. Entonces solo igual, ¿verdad? La bendición, y esa es la rosa. Entonces tengo muchas cosas. Hay muchas cosas, porque sí han sido así como momentos así como muy grandes, pero yo creo que eso se consigue con fe. Se consigue con fe y con amor, porque el amor te hace hacer muchísimas cosas, muchas locuras, como casi que me atropelle el papamóvil en la última visita. Porque en la primera, por ejemplo, la primera vez que él vino, le habían dado la oportunidad a algunos centros de la obra, o sea, centros del Opus Dei, para que se le pudiera atender. A mí me tocó en un momento que llega la directora. Yo creo que son cosas que Dios va viendo dentro de tu corazón, ¿verdad? Hasta dónde uno realmente quiere llegar. Porque en esa primera visita me llama la directora y me dice, vieja, necesito que me hagas un diseño porque le vamos a bordar las sábanas al papá. ¡Ah, la gran! Entonces a él, su mamá le decía Lolek, ¿verdad? Y también se lo traducían como Lolus, que quiere decir Carlitos, ¿verdad? Así como muy de cariño. Entonces yo hice el diseño, Lolus, y se bordó. No lo bordé yo, porque si yo lo hubiera hecho creo que hubiera quedado manchadísimo, toda pinchada por todos lados. Pero el diseño sí, y entonces se bordaron esas sábanas, se bordaron allá en la residencia. Bordamos tiempo, ¿verdad? No, es que Ala se fue hasta se bordaron las sábanas, se le bordaron pañuelos, las sobrefundas, una bata, pantuflas, todo lo que él iba a utilizar. Y entonces cuando él llegó a la nunciatura, toda la cama, todo lo que él tenía ahí estaba ya con su nombre. Pero lo digamos, como el detalle más grande que nosotros tuvimos para él ahí en ese momento fue que en la mesa de noche le pusimos una foto de su mamá, donde lo tenía abrazado a él desde pequeño. ¡Ah, la gran! ¿Y dónde sacaron esa foto? Ahí en ese tiempo no había Wikipedia. No, esas empezaron a hacer, ahí sí como quien dice, a ver quién tendría en algún momento algún libro o alguna digamos, de la historia de él, y ahí se sacó una fotocopia, y eso fue lo que se logró poner, porque foto original pues no la tenía. No, pero sí fue ese detalle, ¿verdad? Que entonces al momento que él entró a su habitación se encontró con eso. Fueron cosas así como muy de cariño, que fue lo que le fueron marcando, como él decía, ¿verdad? Es su corazón, pero decir, esa recepción de familia que él tuvo acá en Guatemala. Entonces, ese Lolus en la última visita, nosotros armamos yo trabajaba en una escuela de hotelería, en Sunil. Y yo vivo entonces, en La Paz. bueno, pues esa fue por muchos años mi lugar de trabajo. Hicimos una alfombra y pues se adornó todo, pero al frente, cuando él llegara, lo primero que encontró ahí fue Lolus, ¿verdad? Entonces, yo me encontré después un cartón y había un bote de pintura y escribí el Lolus todo medio torcido ahí, pero era una cosa gigante. Y cuando venía el papamóvil, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que el Papa ya para entonces llevaba su cabeza como un tanto inclinada. Pues iba con la cabeza inclinada para el lado donde estábamos nosotros. Andrea estaba todavía pequeña, ¿verdad? Y ella tenía y no es que las cosas que uno hace bien. Sí, de verdad que a veces uno peca de imprudente, ¿verdad? Pero Andrea tenía sostenido el cartel cuando él pasó viendo.
hasta le fueron a tomar fotos que no sé dónde, de qué medio de prensa era, ¿verdad? Porque estaba ella con su cartel de Lolos, pero cuando venía el papá y ya lo tenía agarrado, yo al ratito vengo, se lo arrebato y empiezo a correr con el papamóvil ahí, ¿verdad? Y entonces me decía, Julio, te van a matar. Entonces le digo, bueno, pues, total, ya, de que yo lo vuelva a ver, ¿verdad? Muerta o no, ya, pues, así como decía mi suegro, ya muerto, pues, ¿para qué quiero la vida, verdad? Entonces, Si no te importa, matan ya solo corrí. una vez. ¿Qué más? Pues, sí, ¿verdad? A ver, regresó a la... Sí, Ah, es que man, lo siento. tuvo que ir a dar pacha. No quiero dar facha. Sí, Sí, tienes que rentar entonces, la pachita. ¿verdad? Fue la Pues, señal. no, bueno, pues, entonces hay muchas cosas, hay muchas historias y todo esto ahora, pues, se logró recoger pues lo logré recoger en un librito al que Así llamé, es lo que estoy leyendo. ¿verdad? Estaba viendo. Sí, Oh, mira. apacienta mis ovejas. Entonces, ya para ir terminando, ¿verdad? Para que vean todos los peregrinos lo que se es capaz de hacer cuando uno puede tener este encuentro con Cristo y con ese vicario de Cristo. Entonces, ese libro recoge estas experiencias y pues no era un libro para editarlo, ¿verdad? Sino que más bien era para que el Papa conociera lo que se había provocado en mi corazón a través de ese primer encuentro con él. Y pues lo logré mandar a través de la Nunciatura. Fue la dicha más grande fue esa, ¿verdad? Que o sea, yo lo mandé como 25, terminé de escribirlo en miércoles de ceniza del 2005 más o menos, 2004 me recuerdo, pero 2004, ¿verdad? Pero lo logré mandar hasta el 2005, que se pudo ir a través de quien estaba en anuncio para entonces era Monseñor Musaró, y me tuvo un montón de tiempo ahí hasta que vimos página por página para ver si era posible que se pudiera enviar, ¿verdad? Que no tuviera ningún error ni nada de esto. Y entonces me dijo, no te preocupes, esto va para allá. Y luego, pues, fue la muerte del Papa. Yo dije, bueno, esto si lo leyó, si llegó o no, lo sabré hasta que con la esperanza que tengo, pues nos encontremos en el cielo, ¿verdad? Pero resulta que el 18 de mayo, que era el cumpleaños de Juan Pablo II de ese mismo año, yo llamé a la Nunciatura solo como para saber qué había pasado. Y me dice, qué bueno que llamó, porque usted no puso en la dirección. Y entonces tenemos aquí una respuesta del Vaticano para usted y necesitamos que la venga a traer, ¿verdad? Entonces aquí viene otro tesoro, pero este está por acá. Quiero ver. Yo sí. Que es esta, ¿verdad? Que esta es la carta que llegó, digamos, de la Nunciatura, ¿verdad? Ajá. Pero acá, esta está abierta decentemente. No rota. Esta ya no, porque como comprenderán, esta es la que ya venía del Vaticano. Entonces las manos a mí ya no me daban. Y entonces viene y aquí está la respuesta. Digamos, esta es como para que vean que no me lo invento. Que no es mentira. Que no es mentira. Hasta es de los que leía el feíto. ¿Sí? Entonces viene y venía esta estampita que era precisamente del año de ¿verdad? Cuando dice de Jesús, ¿verdad? De la Eucaristía, el año de la Eucaristía. Y ahorita te la doy. Y aquí para que vean, ¿verdad? Con la firma de Juan Pablo II. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya lo puedo quitar? Y entonces, y la carta en donde ya me... Ok, está en italiano. Está en latín. Latín. Educando a Sara. Yo solo vi que no entendía nada, ¿Verdad? Y entonces, esto es solo para que vean. Yo no sé si se va a lograr ver por acá o si logran No ver me la lo podemos fecha. leer. Pero por lo menos la fecha, si ven la 18 fecha, de marzo del 2005. 18 de marzo de 18 de 2005. marzo de 2005. Juan Pablo II murió el 2 de abril de ese año. ¡Ah, la verdad!
A ver, se las Es que leo. todavía la leyó Nancy. Sí, y sí, porque es muy puntual con lo que estaba escrito en el libro y con lo que hoy viene aquí en la carta. Entonces, A ver, para que ¿se la puedo leer? Va, escúchame. Estimada en el Señor, movida por sentimientos de deferencia y filial afecto a su santidad Juan Pablo II, ha tenido usted la amabilidad de hacerle llegar un ejemplar de una publicación de su autoría. Me complace comunicarle que el Santo Padre agradece vivamente este sincero homenaje y tan delicada muestra de cercanía, a lo que corresponde invocando sobre usted abundantes gracias divinas, para que viviendo con renovado compromiso su vocación cristiana, sea en medio de nuestra sociedad testigo de los valores perennes del Evangelio. Perennes. No sabía cómo se leía doble N. Gracias, perennes del Evangelio. Encomendando al Señor sus intenciones y su bienestar personal, su santidad invoca sobre ustedes la maternal protección de la Virgen María y le imparte la bendición apostólica que extiende complacido a su esposo, sus hijas y demás seres queridos. Aprovecho gustoso la presente oportunidad para expresarle las seguridades de mi atenta consideración y sincera estima. Monseñor Gabriel Casia, asesor. Señora Nancy Alba Alfaro de Tobar, Guatemala. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué nivel? Sí. ¿Qué nivel? Sí, entonces, pues eso es como, para mí fue así como un regalo muy grande de Dios, porque eso yo lo estaba enviando nada más para que él supiera lo que realmente había significado en mi vida, ¿verdad? Y es el conocer y saber lo que es el vicario de Cristo en la tierra, independientemente de quién esté en ese momento, ¿verdad? Porque ahí sí que es Cristo quien está al cuidado de su iglesia, y entonces ya sea Juan Pablo II, Benedicto XVI y el que venga hoy, pues es su representante, es a quien nosotros también vamos a tener que obedecer, ¿verdad? Y amar igual, porque pues es eso, es el representante de Cristo en la tierra, y entonces no hay, así que no hay uno más grande que el otro, ¿verdad? O sea, es nada más lo que ellos representan. Y entonces estas son, pues, este libro se convirtió en un libro, era un mensaje que yo iba a mandar y terminó siendo 114 páginas. El director espiritual me dijo que debía editarlo porque amaba la conversión a muchas personas, algunas de las que ya han podido leerlo, a cada una le ha movido el corazón de una manera diferente. Y entonces han habido testimonios de las personas que han tenido, pues, que han podido leerlo, ¿verdad? Y entonces, pues ahorita en esas estoy, ¿verdad? Y como pues todo es plata, y aquí hay 2 peregrinas a las que hay que conseguirles esa plata para que se vayan. Entonces todavía no se ha podido hacer nada de lo del libro. Tampoco mi intención es lucrar con él, porque no es eso, o sea, es nada más hacerlo en obediencia a lo que me pide el director, ¿verdad? Y pues en esas, y así como se han ido dando estas situaciones, pues igual se van dando otras, ¿verdad? Y entonces esta última, bueno, ya el arzobispado, ya de la parte de la Cancillería, pues ya está también la carta donde se aprueba para que se pueda hacer la edición del libro, ¿verdad? O sea que ya está aquí. Pero hay otra que sí les quiero compartir para que vean, jóvenes, que donde... A ver, con esa das el último mensaje, sí. Que ahora sí ya no... Pero para que les dejes un mensaje a los jóvenes. Si no, para que vean, jóvenes, que todo lo que se hace con amor es posible, y que la fe es lo único que a nosotros nos va también a sostener. Es enseñarles nada más esta, ¿verdad? Que esta también fue enviada precisamente por eso, ¿verdad? Y hay otra carta aquí, también se los voy a poner por acá, para que del 2010. A ver, ¿verdad? la leemos también. Dice. Con la no sé qué. Con una. Con una. A ver, estimada bueno, Vaticano, 26 de mayo de 2010. Eso me faltó en la pasada. Estimada en el Señor, con una atenta carta se ha dirigido a usted el Papa Benedicto XVI para manifestarle sus sentimientos de filial afecto. Me es grato comunicarle que el Santo Padre le agradece esta muestra de cercanía a su persona,
por lo que le asegura un recuerdo en la oración, para que el Señor le ayude con su gracia a cumplir su propósito de vida cristiana. Al invocar la protección maternal de la Virgen María, su santidad le imparte la implorada bendición apostólica que extiende complacida a sus familiares. Aprovecho la ocasión para expresarle mi consideración y estima en Cristo. Monseñor Peter B. Wells. Nancy Alba de Tobar, Guatemala. ¿Lo leíste bien, vos? Sí, hoy sí. Ahora sí. Hoy sí. Ya voy agarrando la onda. ¿Y esta en respuesta qué fue? Esta en respuesta a una carta que le envié. Nada más para decirle que igual, ¿verdad? Mi adhesión a la iglesia es la de siempre. Y que pues mis oraciones, mi cariño y todo para él, ¿verdad? Pero para confirmar mi fe y confirmarme dentro de mi iglesia católica. Entonces, esto es lo que viene. Entonces, así que, jóvenes, ¿verdad? Así como dice el último mensaje, entonces, el de esta noche, que fue de Juan Pablo II, sean testigos fieles del amor de Cristo. Tenemos que hacer los recordatorios. Tenemos que hacer los recordatorios que dice Revolución Activa, ya los leíste. ¿Qué dice? Recordatorios, educar hasta la Sara, ser rebelde por Cristo, escribir un libro y leer el libro de Nancy. Sí, a mí me llamaría mucho la atención leerlo. La verdad es que sí, lo van a recordar, cuando lo lean lo van a recordar, porque hay muchas cosas que nos van a mover a hacer muchas cosas por la vida. Pero entonces así, si hay que leer el libro de Nancy, por favor, ayúdenme a encontrar un editor, ¿verdad? Que podamos hacer algo, porque, insisto, no quiero lucrar con él, sino simple y sencillamente que llegue a las personas para que puedan entender lo que hay dentro de un corazón que ama a su iglesia católica. Mira, lo que puedes hacer es, a los peregrinos que quieran comprarlo, vendérselos, así reunir dinero para el pasaje de gracias, Ana. Sí, está buena, ¿verdad? Bueno, y mira, fíjate que dijeron, pues todos, varios dijeron que lloraron con su testimonio. Ajá, entre otros, Yo me lo aguanté. Edu, Carol y Lucky, sí compartieron ahí sus lágrimas contigo. Y René manda saludos, te manda saludos desde Petén. Y hay varios saludos, el de Edu, Lucky, Bea, JJ, Carol, Revolución Activa. Todos te mandan saludos y dan gracias y dicen que es una bendición tu visita hoy, ¿verdad? Al programa. Y Jessie manda saludos desde la parroquia Madre del Redentor. Y dice que ha sido siempre un ejemplo para ella. Muchas gracias a todos los de los saludos. Igual, para que vean, ¿verdad? Si ustedes lloraron, yo me lo he aguantado aquí, creo que en el carro lloraré. Pero sí. Pero sí, muchas gracias a todos y gracias, Jesby, ¿verdad? Porque eso es importante. La parroquia Madre del Redentor es mi parroquia, entonces muchas gracias, ¿verdad? A todos. Y que se logren ir, que se vayan todos, eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien, bravo. Y muchas gracias, Nancy, por haber estado. De veras que a mí me motivaste mucho, me llenaste mucho, me inspiraste. Qué bonito escuchar tu testimonio. Creo que va a mover y moverá y seguirá moviendo a muchos jóvenes, como ha hecho hasta ahora. Bueno, pues esto es lo más importante, porque así es como se mantiene también uno vivo, ¿verdad? Y mantiene uno vivo la fe y mantiene viva su iglesia. ¿Ah? Entonces, muy bien, continúen con el programa porque si no ya no los van a escuchar porque si se vuelve muy largo. No, porque ahorita ya ahí queda. ¿Verdad? Bueno, muy bien, y felicidades, Alan, por el bebé. Gracias. Bueno.